Y cámara, qué emoción, Gladys, de tenerte hoy aquí en el podcast Let's Talk y de hablar sobre el tema que me interesa mucho de tu punto de vista. ¿Qué necesitamos para ser felices? Bueno, primero estoy muy agradecida de que nos encontremos. Yo creo que la tecnología es algo maravilloso, ¿no? Cuando la distancia nos acerca, pero creo que el alma se conecta desde el ser y eso es algo muy hermoso. Creo que estamos en una etapa muy importante de la evolución. Esto ha sido siempre, pero bueno, en este momento creo que estamos en un momento donde no hay medios para mí. Estamos en un momento donde todo el proceso, tanto de las tormentas solares como las ondas Schumann, Sí. están haciendo que empecemos a salir de ese estado de no darnos cuenta o creo que está sucediendo un gran ecocidio. Es una palabra que me gusta mucho, donde sí, me encanta, donde no nos estamos dando cuenta que el único momento que tenemos es este presente, que el pasado ya no existe, que el futuro todavía no está. Y esto no lo digo porque lo he leído, o sea, desde Edgar Toll, desde Rumi, desde Platón, Aristóteles, María Teresa, Santa Teresa de Ávila hablaban esto, no es algo que estoy diciendo yo. O sea, cientos de seres en la historia lo han hablado. El futuro no existe porque realmente cuando uno hace desdoblamiento, que se hace con ejercicio de respiración, con nuestra molécula de Dios, que es el DMT que tenemos acá en nuestra cabecita, pero no nuestra mente, o sea, porque nosotros tenemos este cerebro y una mente que es esta que primaria, digo yo, y un cuerpo mental que es con el que podemos salirnos y ver, y cuando estamos mucho tiempo fuera del cuerpo todo se empieza a desaparecer. Entonces, no existe nada. Creo que lo que existe es una conciencia colectiva que crea una realidad de acuerdo al estado de conciencia. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Primero, entender que nuestra biología funciona de acuerdo a cómo actuamos, sentimos y la conexión con el otro. Y el otro no solo es el ser humano como ser, hay una diversidad de seres impresionantes con los cuales estamos conectados. Entonces, cuando podemos entender que todo es una conciencia, que hay una autoconciencia que te dice qué está bien o qué no está bien, cuando podemos entender que necesitamos este cuerpo, este envase, que es sumamente necesario cuidarlo. Yo no soy una experta, no soy médica, pero sí es una lógica. Si la mayor cantidad de serotonina se encuentra en la parte de los intestinos, si tenemos una columna vertebral que nos mantiene estables y que la gente Y cree rectos. que he escuchado muchas veces que percibimos por la glándula pineal, eso es una parte. Nosotros percibimos por la columna vertebral, porque cuando ¿Podrías, salimos del cuerpo salimos por la columna, no por acá. vale, podrías explicar eso un poquito más a profundidad? Porque es cierto que lo que está cursando en los medios es que nosotros tenemos que trabajar esta parte para poder empezar a ver, para poder empezar a sentir más. Y ahora tú dices que es la columna la cual deberíamos de tener en realidad en nuestra conciencia. Soy Aurelia, psicóloga clínica y espiritual. Si sientes que es el momento de reconectar con tu alma, despertar tu conciencia y manifestar la vida que realmente mereces, te invito a unirte a mi grupo Código de Abundancia. Este es un espacio único para almas en expansión, donde recibirás apoyo a diario para caminar en alineación con tu propósito, mantener tu energía elevada y transformar todo lo viejo que ya no te sirve para que lo nuevo, lo tuyo, lo verdadero tuyo pueda empezar a florecer. Te compartiré herramientas prácticas para integrar lo espiritual en tu vida cotidiana con pasos claros para manifestar desde tu alma. Y formarás parte de una comunidad auténtica, de personas comprometidas con su crecimiento espiritual y personal. Aquí encontrarás un lugar seguro donde puedes ser tú mismo, despertar
todos tus potenciales y conectar con tu verdadera esencia. Si sientes que este es el camino que tu alma está buscando, te espero con los brazos abiertos. Aquí abajo encuentras el enlace para las inscripciones mensuales. Un abrazo muy fuerte. Todo nuestro cuerpo. Claro, pero A ver, a ese punto. fíjate, tenemos 3 filtros: hígado, riñón y pulmón. ¿Sí? Ujú. Tenemos una columna vertebral. Tenemos una piel que nos separa del resto. ¿Sí? Tenemos un montón de órganos que no pueden trabajar separados. Cuando nosotros sonreímos, yo le digo a la gente, si no pueden sonreír, pónganse una lapicera. Sí. Nuestro sistema sale de la alerta. O sea, si yo hoy creo, y esto no es algo que digo yo, en los medios, si buscan en YouTube hay millones de videos, donde si yo estoy en alerta, todo mi sistema va a mover más cortisol y adrenalina. El cortisol no es malo, es necesario para ciertas funciones en nuestro sistema, pero cuando está en exceso, o sea, estamos todo el tiempo en alerta creyendo que un oso nos va a comer, va a producir tantas inflamaciones en nuestro cuerpo que eso va a hacer que nuestro campo de energía baje. Porque yo el 80% de la energía vital que está entrando por la corona, ¿sí? Por eso todas las religiones te dicen que cuides tu corona, Sí. se desperdicia en todo el proceso de estar alerta. La amígdala nos secuestra para salvarnos la vida, pero si estamos 365 días secuestrados por la amígdala, nuestra biología está trabajando con poca energía vital. Yo tengo un cuerpo etérico o doble corpóreo, que hoy ya es muy conocido, se habla por todos lados, y tengo un cuerpo físico, tengo otros cuerpos. Es unido a un cordón de plata. La energía vital va a entrar por este cuerpo, por el cuerpo etérico, va a pasar por un montón de circuitos, va a ir por el cordón de plata y va a pasar a este cuerpo físico. Ahora, si yo del 100% de energía vital que entra en mi sistema lo desperdicio porque alguien me clavó el visto, no estoy entendiendo. O sea, hoy una de las cosas que trato o llevo en la transformación de entender que el único momento que yo tengo es este en el que te voy a hablar en este segundo, porque cuando arrancamos ya fue ayer. Y Sí. dentro de un mes, de una semana, este es mi pasado. Si yo sigo echándole la culpa a todos mis antepasados, que no estoy diciendo que no desconstelemos, no decodifiquemos, sí, pero no nos pasemos 40 años entendiendo, si no entendemos que en este preciso momento es el pasado que vamos a tener que resolver y que si no somos conscientes de que debemos vivir en coherencia y si no soy consciente de que tengo un cuerpo físico, fíjense, el corazón tiene bomba, pero el sistema linfático no tiene, necesita las bombas de los músculos. Todo mi sistema necesita estar en movimiento para que este cuerpo trabaje en equilibrio. Sí. Momento en que Y lo que En el momento que fallece mi esposo, que ya pasaron unos años, yo estaba bajando la escalera con sus cosas, todo fue muy rápido, y en ese momento el médico que me firmó el certificado de función lloraba, un médico que recién había conocido, se había movido tanta compasión. Mi esposo esos últimos 9 meses viví el romance más hermoso en terapia intensiva. Un día estábamos planeando viajar y al otro día estábamos en terapia intensiva. Y ahí te das cuenta que todo es un segundo. El segundo siguiente puede cambiar mi historia. Que nosotros tenemos una autoconciencia que nos dice qué está bien y qué no está bien. Hay una conciencia y hay una supraconciencia. Y no estamos separados de eso. Por eso tenemos una autoconciencia. Entonces, para poder llegar a tener un estado de plenitud, yo no creo en Dios, yo lo siento a Dios. La gente me decía que yo sabía que iba a pasar la pandemia. No es así. Yo siento mi cuerpo, yo lo escucho. Yo sé que tenemos 10 años adelante donde si no aprovechamos este momento de la historia,
Y te digo por qué, amor. Por dos cosas. Vos cuando quieras interrumpirme, porque viste que yo hablo y hablo. Sí, lo que quería simplemente mencionar lo que habías hablado del estado de alerta. No sé cuánto tú crees que la gente está, pero yo creo que el 99% de la población está en ese estado de alerta, que no es solo el trauma lo que nos lleva a ese estado de alerta, sino también es el estrés en el que vivimos, simplemente para tener un poco la conciencia de que es cómo vivimos nuestras vidas, ¿no? Que nos llevan a ese estado de alerta constante que no hacen aprovechar el momento del cual tú quieres hablar ahora, en el cual tenemos que empezar a ser bien conscientes y empezar a escucharnos a nosotros mismos. Mira, yo una de las cosas que entendí, por lo menos lo que entiendo ahora, en este momento de mi vida, que no es lo mismo que entendí al amanecer de mi vida, diría Wendayer, y no va a ser lo mismo al atardecer de mi vida, No, ¿no? Va cambiando todo el tiempo, y eso es lo bello. Es que uno, desde el momento que yo abro los ojos a la mañana, lo primero que hago es agradecer, pero el agradecer desde el sentir. ¿Por qué? Porque si yo solo agradezco de palabras, sí está bien. Pero si yo al momento de entender que el aire que está entrando en mi sistema tiene información y que hay 2 millones de personas, no es el número, pero te digo así, 2 millones de personas que no van a despertar, soy una agradecida. Punto número 1. 2, si no me hidrato, y a veces la gente agarra una botella de agua y se la toma de golpe y no entiende que el sistema hay que tratarlo amorosamente. sí, De que todos los cuerpos somos diferentes. Nosotros somos 4 hermanos, nacimos en la misma cuna, pero pensamos, comemos y actuamos diferentes. sí, Porque eso se llama evolución. En un clan familiar vas a tener los elementos. Mi hermano tal vez tenga mucha tierra, yo me desborde con el agua, mi otra hermana tiene el aire, pero esos elementos son los complementos que necesito para este proceso en la Tierra. Entonces, si yo no soy consciente de que todos los días es un milagro, y si no soy consciente de que lo que yo haga en este preciso momento y la palabra que utilice en este preciso momento, en 2 minutos es mi pasado, y crea mi futuro, es así. Y no te lo digo es así porque lo leí. Yo tengo porque lo yo soy muy agradecida a la vida. Muy agradecida a la vida porque más allá de X situaciones que me pasaron en el tránsito de mi vida y cosas que me van a pasar, porque uno vive conectado a una conciencia colectiva, ¿no? Hay algo que se llama inteligencia del corazón, que lo pueden buscar en internet, y cuando entras en ese tema es apasionante, porque te das cuenta que el corazón emite una frecuencia que va a hacer que los otros seres humanos o te quieran manipular o a través de tu estado de conciencia y tu frecuencia modifiquen su estado. Y yo a eso le llamo la segunda venida de Cristo. Me encanta decirle así porque creo que millones de personas en un estado de frecuencia, de coherencia y sí, de conciencia hace dejar este mundo mejor que cuando llegamos, que decía María Teresa de Calcuta, que para mí fue una vidente muy hermosa. Eh, ese estado de entender que la decisión que yo tome en este momento, y eso no quiere decir que yo a veces no sienta dolor. He sentido dolor en mi vida, pero no lo sufro. Yo decido ir a nadar, yo decido ir a escalar, yo decido cantar. No te encantaría escucharme cantar, pero no importa. Yo disfrazo mi gato y canto. a mí tampoco. Eh, Pero vale, un segundito. A sí, ver, déjame otra vez preguntarte un poco más a profundidad. Dijiste dos cosas muy importantes. Una cosa es que tú sientes dolor y yo trabajo también mucho con eso de sentir, sentir dolor, pero no sufrir. Entonces, para los que no entienden la diferencia, para los que no saben cómo llegar a ese punto de, bueno, hay mucho dolor que pasa a través de nosotros, por todo nuestra, cómo la mente está construida, por nuestro pasado. ¿Tú qué dirías? ¿Cómo puedes llegar
de sentir dolor al no sufrir. Que creo que es el sufrimiento creo que es digamos, un aspecto muy grande en el ser humano que no deja ser feliz, porque tenemos esa tendencia a sufrir a base de absolutamente todo. Entonces, ¿qué recomiendas tú o cómo dirías tú es la diferencia? Yo te lo voy a llevar al proceso del inicio del viaje de Pablo, de volver al origen Ujú, de Pablo, ¿no? De que acá en la tierra fue mi esposo. Había dos caminos que podía tomar. O me acostaba en una cama a llorar y gritar, y que lo hice, ¿no? Ese venir, sacar sus cosas. Él era el eterno estudioso, era psicólogo. Eh, lo primero que hice fue quemar todos sus títulos. Y lloré y grité, decidí comenzar a salir a correr, poner mi cuerpo en funcionamiento. ujú. Entendí que era su fecha y hora de viaje, su pasaporte estaba ahí, y si realmente había compartido la vida, me había acompañado en este proceso de la vida, yo lo tenía que acompañar de la mejor manera. Porque Sí, el volver a casa, volver al origen, lo vamos a tener, bueno, vamos a hacer todo, es como una gran pista. Yo creo que cuarta dimensión es como una pista de avión, ¿sí? De aterrizaje o sí, ¿cómo sería cuando sale el avión? Sí, de sí, aterrizaje. la pista de aterrizaje, sí. Exacto. Entonces, mi campo, mi luz tenía que estar lo más amplia posible para que él pudiera hacer ese viaje. Entonces, me salí del sufrimiento de Gladys para durante 21 días ayunar, 21 días mantralizar, porque a mí me gusta, los mantras me encantan, es algo que no sé, hay una conexión rara, me gusta mucho, me conecta con algo. Poder cenar con mis hijos y brindar y que sus hijos pudieran desearle buen viaje. Y al mes volvimos a hacer lo mismo, porque yo sé que ese proceso más o menos son 49 días en algunos, ¿no? Hay gente que puede estar mucho más tiempo. Depende cómo ha vivido. Si su campo de energía es pequeño, hay tanta mente que no puede desarmarse en ciertos cuerpos. Pero si el campo Sí, está amplio, que es lo que en la forma en que Pablo inicia su viaje, eso es. Entonces, si amaste a alguien, es elegir acompañarlo en ese proceso sí, de ese viaje, en esa vida, es volver al origen. Para mí la vida es un sueño, es un tránsito donde venimos a experimentar la supraconciencia, sí. que a través de la autoconciencia, a través de darnos cuenta que nada existe, de que la única responsabilidad que tenemos en esta vida es morir, que lo demás, Interesante. sí, es muy bello, lo demás es transitar, y ahí está la elección, ¿no? Cuando a mí me agarraba esa sensación de querer quedarme en la cama, solo me había escrito carteles en el techo de mi casa diciendo, debes salir, Sí, porque en algún momento yo voy a iniciar el viaje. Al mes del inicio del viaje de Pablo, yo estaba dando el primer taller de la impermanencia. Y fue muy loco, porque cuando voy a buscar las cenizas de Pablo con mis hijos, vamos a buscar, él no muere en esta provincia, muere en otra provincia. Mis hijos van, bueno, agarran las cenizas, lo llevan en un kayak a las cenizas del padre, fueron a andar en un lugar donde a él le gustaba. Y cuando vamos a buscar las cenizas, había una flor en el parabrisas. 29 de agosto, acá en Argentina, es otoño. ah, Dije, bueno, una última flor cayó. Al mes voy a dar el taller de la impermanencia. Empecé a investigar qué pasaba en ciertas experiencias cercanas a la muerte. Empecé a escuchar, empecé a observar, empecé a prestar atención. Y era un salón que tenía escalones. La misma flor, no es la misma flor, pero sino esa campanita de color violeta, que hoy la tengo en mi casa, acá al costado, estaba en el escalón donde yo iba a dar el taller, en septiembre, dentro de un salón. Y me ha pasado que cumpleaños míos, esa flor está en el escalón de mi terraza. Entonces, realmente, por más que a veces lo veamos desde la teoría, a mí hay un libro que me gusta mucho, que es el libro tibetano Entre la vida y la muerte. Es un libro que me encanta,
El libro egipcio de los muertos también es muy bonito. Santa Teresa de Ávila, San Agustín. San Agustín tiene un libro que es fascinante. Y cuando podemos comprender eso, yo no creo que el conocimiento es una herramienta que te puede llevar a la sabiduría. Los budistas dicen algo que a mí me apasiona. Antes de la iluminación, cortar leña y carriar agua. Después de la iluminación, cortar leña y carriar agua. La iluminación no es un lugar, es un estado de plenitud a través de sentir la transformación e ir hacia la supraconciencia. Cuando podemos ser conscientes de que nos van a pasar cosas porque vivimos en una conciencia colectiva que están viviendo un egocidio por mala información. O sea, hay un A ver, momento cuéntame un poquito a qué te refieres tú con la palabra genocidio, cómo lo interpretas tú. que estamos autodestruyéndonos Ujú. porque creemos que podemos cambiar a las personas. Eso Creemos es algo muy que importante. podemos, llegar a un lugar de meditación sin cuidar el hígado. Es imposible, mi vida. Es imposible porque tenemos chakras. Y esto en el año 1960, no recuerdo el nombre de la médica, pero te lo voy a pasar al video para que lo pases. Ya Vale, científicamente los chakras fueron, se pudieron ver. Esta médica, no recuerdo, y si ves, Konstantin Koloskov fue el que en una morgue en Rusia, a un cadáver le quita el hígado y se da cuenta que la energía vital de todo el cuerpo desaparece. sí, Y fíjense cómo tienen el hígado. El intestino es donde está el ombligo, ¿se dice? Sí. Es donde sí, está el cordón de plata, lo que nos une a sí. nuestros padres. Es donde está detrás está la L5, la sacrolumbar, que es nuestra vértebra sagrada. Si yo quiero Sí. vivir un desdoblamiento, no puedo tener la mitad de mi cuerpo contracturado, porque hay fuga de Pero energía. también, claro, pero también para empezar a ser felices, lo que nosotros llamamos de ser felices, es sumamente importante tener tu cuerpo o cuidar de tu cuerpo físico, pero creo que la mayor gente no sabe exactamente a qué se refiere con eso. Entonces, ¿tú qué dirías? ¿Qué es lo importante si de verdad queremos empezar a ser felices? Fase número 1. Punto ¿Vale? número 1. Si no te ríes, olvídate. Un ciego se ríe y nunca vio la cara de alguien que se ríe, pero se ríe. Y químicamente nuestro cerebro, en nuestro sistema, funcionan un montón de cosas. Lo primero es que la amígdala te saca del secuestro. Entonces, tenemos Sí, dopamina, oxitocina, serotonina y un montón de otras cosas que para llegar a un estado de felicidad tienen que estar. Wendy en sí. el año 2000, él dio una conferencia, no recuerdo el nombre de la conferencia, pero él decía que si nosotros no hacíamos algo por alguien, nuestros niveles de serotonina no subirían, no suben. Entonces tenés Sí, millones creo que de lo leí, es personas, muy interesante. millones de árboles, porque si la gente pudiera en estados de respiración ir a segunda dimensión y escuchar cómo murmura un árbol, las plantas, yo cuando hago eventos, generalmente lo que hago es llevar a las personas a segunda dimensión, que es donde está la mente del autista, donde está el ser gestante, hasta los 8 meses de embarazo, va a estar ahí. Personas a veces que están en coma están ahí, depende si su campo está así, no, si su campo está así, sí. Entonces, cuando vos entendés que no sos lo único que está viviendo en la Tierra, que hay una diversidad gigante de seres. ¿Sabes cuál es el conflicto hoy, creo, de la raza humana? ¿Por qué no llega al estado de felicidad? Porque A ver, perdió la capacidad de sorprenderse. eso es interesante, sí. No nos sorprendemos. No estoy diciendo que la tecnología es algo malo. La tecnología es algo apasionante. Sí, pero la sorpresa falta. Queremos todo seguro, queremos todo, saberlo todo, el próximo paso. Es Queremos que, tenerlo todo bajo control. es que jamás tendrías que permitir que alguien te dijera tu futuro, porque hay una conciencia colectiva, pero hay una conciencia que está conectada a la supraconciencia, porque todo es conciencia. Y eso hace que si yo ya
tengo algo en mi mente que alguien me dijo que va a suceder, ya esa palabra que yo creí la voy a crear. O sea, cuando vemos en la evolución, y esto no quiere decir que sea así, todo lo que yo te estoy diciendo no te lo estoy enseñando porque es una forma de ver la vida. Siempre que voy a iniciar un taller, yo lo primero que digo es que yo no enseño nada. Lo que yo voy a compartir es mi experiencia de vida y que capaz que en un año es completamente diferente. Hace 10 años yo no entendía lo que era el cortoplacismo y hoy es una palabra que me fascina. Todo cambia, todo lo queremos ya, todo queremos que pase rápido. Y después nos damos cuenta que la vida se nos pasa. Los que pasamos los 50 y ya más estamos tocando más los 60, te das cuenta que si yo voy a vivir hasta los 100, digamos, digamos. de la flecha, ¿cuánto me queda? Sí. ¿Y a qué estamos jugando? A una telenovela, porque parece que el que más víctima es en la historia es el que se gana el Hollywood. Yo no estoy Sí. diciendo, a mí me secuestraron, viví cáncer, viví un montón de situaciones, experiencias trascendentales en mi vida que me ayudaron a transformar. Y estuve en ese punto exacto parada ahí porque yo elegí estar parada ahí. Cuando hablamos de la palabra libertad, y esta es muy importante en la felicidad, para poder desarrollar la palabra felicidad, a mí me gusta más la palabra plenitud. Es como, una vez alguien me dijo, ¿por qué no? Salió si yo alguna vez había consumido algo. Y entonces yo le digo a ese chico que no, porque yo siento un estado de plenitud todo el tiempo. Para mí la vida es tan sorprendente y tan maravillosa y al abrir la puerta de mi casa no sé a quién me voy a encontrar. Es sorprendente caminar y ver la vacuidad en todos lados. Hasta el perro que cruce tiene un campo de energía. Es una creación divina. Mirá, Pablo amaba las mantis, son como un insecto, no sé si es un insecto, pero pongamos, es verde, tiene unas patitas así, y siempre él fotografiaba. Para su aniversario mi casa se llena. Ahora, puede ser mi mente, puede ser el ser que está en otra dimensión, que su energía al pensarlo con sus hijos crea esa realidad, pero a mí me sorprende. Sí. Es bello. Y entender que los lazos no se cortan, no importa qué haya pasado con el ser. Mi responsabilidad hoy como Gladys, mi responsabilidad, porque cuando deje este cuerpo voy a dejar de ser Gladys en el otro plano. ¿Sí? Sí. Creo que es el dios Anubi el que te pesaba en la cuarta dimensión el corazón y una pluma. Y si bien Sí. todas las religiones te dicen lo mismo, las culturas, o sea, el entender que ser coherente para ir a una supraconciencia, comprender que la diversidad es la belleza de esta vida, que el no entender es la belleza de esta vida. Yo sé que tengo responsabilidades y que muchas personas dependen de esas responsabilidades, ¿no? A través de los talleres podemos colaborar con un montón de personas para que su tránsito en la vida sea mejor. Pero también entiendo que la divinidad, los seres que me asisten, que están entre un plano u otro, a quienes me tengo que soltar. Sí. Ser, dejar de ser para ser. Y eso me lleva a un estado de plenitud. Esta semana mi hijo me llamó contándome algo que le había pasado y nosotros estamos a 600 kilómetros. Entonces entendí que primero me estaba hablando, o sea, estaba bien. Segundo, que todo lo demás se mueve y se soluciona. Y si algo hubiera pasado que mi hijo hubiera iniciado su viaje en ese momento, yo de acá no iba a poder hacer nada. Solo tenía que entender que la divinidad me lo hubiera prestado a ese momento como me lo prestó a Pablo hasta ese momento. No sé si prestar, es como permitirme compartir la vida hasta ese momento y estar en esos momentos lo más consciente posible. Cuando
Yo antes de saber que Pablo iba a tener el paro cardíaco, estaba en un bar tomando un café con mi nuera. Y 10 minutos antes empecé a sentir un estado de plenitud que no lo había sentido nunca. Kiki, que es mi nuera, que ahora está allá en España, me dice, Clavo, ¿estás sintiendo eso? Le digo, sí, capaz que es de alguien de acá y nosotras, que, como estábamos hablando, no me acuerdo de qué, estábamos muy felices tomando ese café y 10 minutos me llaman que Pablo estaba por iniciar su viaje. Él ya estaba fuera del cuerpo y yo estaba sintiendo lo que él estaba viendo. Entonces, en todo ese proceso que viví de esos 49 días de acompañarlo, entendí que él lo estaba viviendo en plenitud, no que Gladys estaba perdiendo a alguien, que ese dolor, entre mezcla de plenitud y dolor que estaba sintiendo en ese momento, debía llevar a mi mente primero la plenitud, porque debía acompañar a la persona que me acompañó durante tanta cantidad de años y me acompañó a que este mundo sea mejor que cuando llegamos, que ese viaje sea en primera clase. Porque ese momento no lo podía cambiar, no podía ir con una hoja y coserle el cordón de plata. En el momento que el cordón se corta, la carne va a deteriorarse, se va a pudrir, porque ya no tiene la energía vital. ¿Y la energía vital por dónde ingresa? Por el cuerpo etérico, pero tenemos otros cuerpos, que los podemos hablar otro día, ¿no? Entonces, cuando la energía vital ingresa por la corona, por acá, y yo me estoy haciendo problema porque el celular me anda mal, hoy el celular pasó a ser un órgano de las personas y no entienden, no estoy diciendo que está mal tener un celular, porque hoy estamos comunicándonos por mi celular, ¿no? Pero Sí. simplemente que si yo voy a un restaurante y veo una familia desconectada completamente en lo que en un año va a ser su pasado, hay un momento donde lo más importante de un clan es la familia. Yo tengo un hijo en España, mi nuera en Mallorca, porque ellos están trabajando en lugares diferentes, mi otro hijo en Rosario, mi nieta la tengo en Zavalla y yo acá, en la montaña. Cuando siempre, ¡wow!, los quería tener a todos ahí. Y Pablo no me aguantó más y se fue a otro plano. Dijo, hasta acá llegué, me voy de dimensión, que se quede Gladiator. Pero hay puntos que no se pueden cambiar. Hay Y, situaciones que ya las vivimos. y creo que eso es una clave, lo que tú dijiste también en ese proceso en el cual Pablo se estaba muriendo, el realizar de que no puedes cambiar la situación. Y creo que nosotros tendemos a aferrarnos a lo que no podemos cambiar o queremos cambiar o tratamos de cambiar a todas las personas alrededor nuestro y así toda nuestra energía se va y no podemos concentrarnos en lo que de verdad es presencial en este momento o mágico también, porque una muerte, quitándole el sufrimiento, una muerte, yo la he vivenciado también como algo increíblemente mágico. Es un momento espiritual, es un momento profundo que no se puede, o yo por lo menos no lo puedo explicar en palabras. No, mira, nosotros no terminamos la casa, pero bueno, estábamos hacía muy poquito viviendo en nuestra casa y nos sentamos en este patio de acá atrás. Y entonces dijimos, bueno, amor, ahora vamos a viajar, porque nosotros, aparte de nuestros hijos, siempre tuvimos más de 20 chicos en casa. Siempre Wow. chicos que han estado en la calle o han vivido situaciones, han venido a vivir a casa y mis hijos se criaron con muchos niños. Siempre 20, 26, 30, siempre estaba lleno de cuchetas. No más y alguien caía, siempre. Y pasa que una semana después nosotros teníamos que ir a dar un taller y Pablo vive una situación en la cual vive una miocarditis. Así que 24 horas después estábamos en una terapia intensiva con un porcentaje de vida muy corto, de un hombre saludable que escalaba, deportista, se reía mucho. Yo tuve una situación con él que me había enojado mucho, te la voy a contar.
Estaba él construyendo la casa y nosotros vivíamos en el pueblo. Entonces eran las 5 de la tarde y me dice, ¿me podés traer fruta? Yo pensé, este me va a hacer caminar 40 minutos hasta arriba para llevarle 2 manzanas para que baje a las 7 de la tarde. Como que no tenía lógica, pero me dice, dale, tráeme fruta. Bueno, digo, capaz que quiere que bajemos caminando. Bueno, subí. En esto que subo, él se había venido en su bicimoto, porque nosotros para podernos venir a vivir acá, vendimos nuestro auto y él se hizo una bicimoto y la bicimoto iba y venía todo el tiempo. Bueno, estaba la bicimoto, su teléfono, empezaba a oscurecer y acá no hay luz en las calles porque es montaña, entonces digo yo, ¿qué hago? 1 hora enojadísima yo porque él pensaba que se había quedado en el monte hablando con alguien y estaba espiándome por el tanque, dentro del tanque con agua, escondido, riéndose de mí, que yo estaba esperando ahí. Y en ese momento me acuerdo que me enojé muchísimo y hoy desearía estar en ese momento. O sea, es el punto en cuanto hoy lo veo, ¿no? Por ejemplo, en personas que están con sus familias y están enojándose por una cosa que no tiene sentido, que sí tiene un valor, pero no tiene sentido apuñalar a tu familia con cortisol o poner a tu familia en alerta, Ujú. porque la palabra tiene una fuerza muy grande, es creadora de tu destino. Para mí el destino no es el futuro. El destino, vos vivís algo y lo pones acá, vivís algo y lo pones acá, vivís algo y lo pones acá. El destino es lo que yo voy viviendo, pero yo elijo qué es lo que quiero vivir. Yo creo que soy libre, pero soy libre si mi campo de energía está así, si yo estoy en supraconciencia, si yo vivo en coherencia. Si yo tengo mi campo de energía así, me voy a chocar la pared a 360 kilómetros por hora. No tengo ninguna libertad. Puedo tener de lo que creo libertad económica, pero eso no es libertad. Pero más no más. Porque en el Sí. momento que una persona te influencie con su campo de energía manipulador, tu psiquis se va a mover al estado de conciencia del otro, del que te está manipulando. Entonces, cuando yo soy consciente que tengo un cuerpo físico al cual estoy arruinando, al cual permito que la amígdala lo tenga secuestrado todo el tiempo, el 70% de la población mundial respira por la boca. La gente no entiende que tenemos las fosas nasales y que si no respiramos por nariz, dando vida. Esto es algo que escuché una vez, pero no sé si es muy así como te lo voy a decir, pero lo voy a alargar igual. Vamos. De última, googleenlo. Pero, por ejemplo, el ser humano respira entre 15, 18, 20 respiraciones por minuto. No sé muy bien, pero... Y vive 70, 80 años. Los animales creo que 17, 20 y pico, me va a decir un veterinario, no, más o menos, no sé. Y vive 17 años, mi pichicurri ya tiene 16, o sea, he tenido un perro que vivió 18 años, y una tortuga respira 5 respiraciones por minuto y vive 500 años. Entonces, a vos te ponen una cantidad de combustible, fíjate cómo lo usás. Sí. Entonces, cuando yo bajo al pueblo, realmente no respiro por boca, soy consciente de respirar por nariz. Y cuando estoy hablando y alguien habla y por ahí no estoy de acuerdo con lo que esa persona está hablando, es su partícula de verdad y la respeto. Porque esta es mi forma de ver, pero cada experiencia es inamovible, cada persona es única, cada forma de ver la vida es maravillosa. Hay una cosa que a mí una vez alguien dijo, yo no aprendo de mis errores, sino aprendo de los errores de los demás. Y entonces cuando yo tengo un hijo de 34 años, ¿no? El que está en España, cuando veo situaciones que vive, yo trato de abrazarlo con el alma y acompañarlo, permitiéndole que viva su experiencia, sentándome a la mañana y enviándole luz a ese niño, porque lo que mi hijo hoy está experimentando es lo que yo le dejé.
sí, Entonces, las experiencias que viven nuestros hijos es lo que tomaron durante la niñez de lo que nosotros vivimos, con su estado de evolución, con su forma, con su dharma, con su karma. Ojo la palabra karma, porque la gente cree que el karma es algo malo. Karma es acción y toda acción sí, tiene una reacción. sí, sí. Importante que lo hayas dicho, es cierto. Lo que acabas de decir, ahí me gustaría a ver si me puedes decir un poco más a base de eso. Pensamientos negativos que ya has mencionado varias veces que nos influencian, que crean o que tienen un impacto enorme en nuestra vida. Y ahora mencionaste a los niños. Entonces, ¿podrías contar un poco más qué es lo que hacen los pensamientos negativos? Tú los ves seguramente también energéticamente, tal vez puedes decir algo ahí. ¿Y qué es lo que ocasionan esos pensamientos negativos que yo siento que nosotros todos estamos infiltrados con ellos? ¿Y qué ocasionan en nuestros hijos? Mira, ¿Cómo lo ves tú, también energéticamente? lo que te voy a decir ahora sí, no es tal cual así, pero es para que se pueda entender, ¿sí? Pongamos mi abuela, principio de frecuencia. No es así, pero es para que podamos entender. Mi mamá, fin de año, yo, FM. Mi nieta, FM. ¿Está? Entonces, un ser cuando nace con un patrón kármico, nace en un clan porque va a nacer para que ese clan evolucione. O sea, este niño va a tener una antena aún mayor donde va a tomar información, donde va a ser el opuesto del patrón que lo trajo a la vida para la transformación. O Sí, sea, para mí, ahora sigo. La adopción es algo muy bello. Ese ser que es adoptado viene a la transformación de 4 clanes, su servicio es gigante. Es maravilloso, porque si vamos a lo que dijo el científico Masaru Emoto, de la transformación de la molécula, nosotros somos 70-80% líquido. Una lechuga 70-80% líquido, el planeta 70-80% líquido, una lombriz también. Y linda la comparación. la molécula de agua o de líquido cambia de acuerdo a la frecuencia. Entonces, si yo tengo una frecuencia que está densa y tengo un niño que viene, yo le llamo los niños de la segunda venida de Cristo, me encanta decirles así porque traen tanta información internamente que en la misma observación lo podés ver. Y un niño es criado en un ambiente donde se lo escucha, donde se lo ama, donde ese niño puede expresar, donde ese niño entienda que no somos, y donde un niño vea que sus padres se sientan 5 minutos a hacer una técnica de respiración o a hacer meditación. Ese es un adulto que ya lleva la transformación, no necesita vivir un montón de cosas. O sea, hoy mis hijos viven cosas porque es lo que yo durante sus primeros 7 y 14 años viví en alerta. Pero Ujú. hoy no son adultos que tienen una madre que los critica. Hoy son adultos que tienen una madre que lo escucha, que los abraza, que nos reímos todo el tiempo, que en el aniversario del inicio del viaje de su papá, generalmente decimos frases que eran muy cómicas, donde los 9 meses que viví en terapia intensiva con Pablo fueron, creo que la historia más bella, romántica que viví, que no viví en los 27 años, porque no había nada más, solo necesitábamos vernos, no existía nada, porque ya mañana no sabíamos si estábamos, ¿entendés? Y cuando a alguna persona le diagnostican una patología, esa persona empieza a darse cuenta que tiene que cambiar. Eso es lo maravilloso de las enfermedades. Después, la enfermedad como camino, alguien escribió, creo que 2 médicos alemanes una vez, que no recuerdo el nombre, pero sí entender que cuando a mí me diagnosticaron con cáncer hace muchos años, más de 27 años, me acuerdo que fue ver cruzar las camillas de los médicos y no escucharlas, porque había entrado en un estado de shock, porque tenía 2 niños. Y cuando me dijeron que no había más nada que hacer, después de todos los tratamientos en 2 o 3 años,
Yo dije, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? Que estos niños sean fuertes para cuando yo no esté. Y luego mi vida modificó y hubo cosas que trascendieron a eso. Y luego de eso tuve 30 años de epilepsia. Hasta que un día todo empezó a dejar de suceder a raíz de tomar más conciencia. Y obvio que conocí a médicos que me empezaron a volar la cabeza, que empecé a darme cuenta que realmente la medicina ancestral, tanto lo tradicional como lo complementario, tienen que complementarse, que es una Sí, época maravillosa, maravillosa. Es una época fascinante donde, fíjate qué loco, porque estamos viviendo las ondas Schumann, que nos hacen tener una percepción del tiempo de 16 horas en un reloj de 24, búsquenlo eso. Estamos viviendo tormentas solares, que quien no lo entienda va a vivir lo peor de sí mismo. Se va a volver maniático, va a ir a prender la hornalla y va a ir a ver si está la hornalla prendida. Y el psíquico, los psíquicos van a entrar en un caos porque no están descansando. Nosotros necesitamos tener ciertas ondas cerebrales en el día que de noche deben lentizarse. Eso no está sucediendo. Entonces, cuando vos tenés un niño que tiene padres que tienen conocimiento y entienden y empiezan a transformar y empiezan a tener autoconciencia para conectarse a una supraconciencia, ese niño no va a estar alerta. La mayoría entendemos que si no hay una flora intestinal que esté en equilibrio, con los probióticos adecuados y con todo lo que tengamos que hacer para que esa flora intestinal esté correcta, esto va a estar mal. Entonces, y eso creo que es algo sumamente importante y lo que me encanta de tu trabajo, porque de verdad unes la ciencia con lo espiritual. Y quería preguntarte así para el final, para los que están escuchando, si hay cosas que pueden hacer ya de ya, por ejemplo, lo que acabas de decir, los probióticos, que si no tenemos nuestro segundo cerebro, sí, así. el intestino, si no lo tenemos bien, simplemente el resto no va a funcionar. Así es, punto. Y tendrías ahí también otras cosas que ves en la humanidad que todos lo necesitan, que podría ya ayudar de sí por sí, ¿me entiendes? Para que empiece. Mira, yo te voy a pasar el video de una psiquiatra que habla de los intestinos, te lo voy a pasar para que lo subas, porque yo no soy una experta, así que está bueno que lo hable alguien que sabe y que lo ha estudiado, pero si no, hacemos un deporte. Si no tomamos conciencia de que la energía es llevada por el prana es la energía que va a entrar a nuestro sistema y que es llevada por la sangre a toda nuestra biología. Y si yo estoy en alerta de la cantidad de oxígeno, de aire, solo el 21% es oxígeno, creo, estamos usándolo mal. Si no sonreímos, que eso ya es un estudio científico que lo hizo un psiquiatra hindú, búsquenlo porque es maravilloso lo que hizo con sus pacientes. Si no nos damos cuenta de que el único momento que estamos viviendo es el que te voy a hablar ahora y que luego vamos a ser responsables y nuestros nietos y bisnietos nos van a descodificar y cancelar y vaya a saber cuántas terapias van a tener que pagar por lo que nosotros hablamos y no hicimos. Yo siempre le digo a la gente, yo termino una charla y me voy a mi casa y continúo con mi vida, cada uno haga con su vida lo que quiera. Sí. Lo que sí soy consciente es que la palabra tiene una fuerza muy grande. Entonces hay que ser coherente en lo que expreso. Porque el día que cayeron las Torres Gemelas, y esto lo pueden buscar en internet, el campo magnético de la Tierra creció favorablemente, porque miles de Ujú. personas rezaban y oraban. Yo creo que las profecías que se dan, para mí, son advertencias que se dieron. Pero millones y millones y millones de personas hablando de una profecía la crean. Yo creo que Así es de el fuerte es momento. nuestro pensamiento y la palabra. Mi vida, mira, cuando vivís un desdoblamiento, que salís del cuerpo, y la gente me dice, ¿para qué? O gente que por ahí
a través, toman los cursos y hacemos esas técnicas. Primero porque en el momento que me vaya a ir de este cuerpo, en vez de tener 1 hora de vuelo, voy a tener 1000. Voy a tener 1000 horas de vuelo. O sea, una cosa es un piloto que toma un avión por primera vez y otro piloto que... Hay un libro que lo leí hace muchos años que me encantó. Es historia de una iniciación de Yonah Salai. Es un libro cabalístico, de cábala, pero es un cuento. Y entonces ahí cuenta cuando el alumno se desdobla y cuando el maestro inicia su viaje y se encuentran en 4ª dimensión. Es muy hermoso porque es un cuento muy pequeño, pero tiene un alto grado de conciencia. Ese libro es un cuento muy bonito. Entonces, cuando yo soy consciente que la única realidad que puedo transformar es la mía, que a través de mi transformación modifico mi campo. A través de modificar mi campo, eso va a modificar a cada persona que me cruce hasta en un baño público. Porque esa frecuencia va a pasar la piel, va a dar una orden al líquido, te digo nomás, al líquido citoplasmático, eso va a dar una orden al sistema límbico, entonces la persona va a llegar a su casa y va a decir, hoy voy al psicólogo, hoy voy a una iglesia, hasta acá llegué, hoy quiero entrar a un templo budista, o prende el tele y hay una película que lo emociona, o sale afuera y ve una luz gigantesca y dice, wow, pero para eso necesito ese campo. Yo siempre le decía a mis hijos cuando eran pequeños, somos portadores de luz. Y no se puede querer cambiar al otro. La transformación empieza a través de mis 7 cuerpos, hay más cuerpos, pero mis 7 cuerpos. La gente que se cree que solo tenemos 7, eso no es real. Cuando alguien se sale del cuerpo, hay 9 visibles. Hay mucho más secundarios y hay no sé cuánto, más de 1000 terciarios. No soy experta, más o menos, ¿sí? Pero cuando te sales del cuerpo y puedes estar determinado tiempo viendo a un ser etéricamente, obvio que te vas a una dimensión etérica, por eso ves el etérico no está en esta dimensión. ¿Sí? Hay muchas dimensiones. Vos vas a ver que un ser puede tener un chakra que puede estar así, pongamos un chakra raíz, que está pequeño, esa persona no expresa, esa persona puede tener pensamientos suicidas, esa persona no puede hablar, no puede cantar, no puede expresar. A ver, si una persona tiene un chakra pequeño, esa persona no va a expresar, no va sexualmente a poder... Las hormonas son sumamente importantes en mi vida. La gente no toma en cuenta lo que es las hormonas. Y es algo que tendría que tener muy en cuenta todo el proceso hormonal. Si un chakra de una persona está pequeño, esta persona no le está entrando el fluido de energía vital que tiene que entrar o salir. Este sería el chakra que estuviera normal. Pero si el chakra está sobredimensionado, el chakra raíz, esa persona es agresiva, abusiva. Entonces, cuando yo tengo el conocimiento de ver la personalidad de un ser y digo, mira, este por la forma de ser tiene el chakra sobredimensionado. Listo. Sí. Al yo pensarlo, esa frecuencia viaja a esa persona. Y esa persona empieza a decir, uy, tengo que cambiar. Eso no está bien. No hace falta que se lo diga. Cuando tenemos conocimiento y podemos ver, la gente a veces viene y me dice, ¿qué don tengo? Todos tenemos dones. A veces hay mezclas, hay gente clarosintiente, hay gente medium, pero de los medium hay una rama gigantesca. Hay muchos. Pero cuando podemos comprender que al poder leer a una persona, que todas las personas pueden leer a una persona, ¿para qué sirve un vidente? A ver, pregúntamelo. ¿Para qué sirve un vidente? Para que la persona que venga, al vendarnos los ojos, pueda entender que lo que está leyendo es correcto. Darte la certeza de que eso que vos no sabes si es correcto o no, está. ¿Lo podés hacer sin un vidente? Por supuesto. Nosotros tenemos un libro. Si ese libro se abre al conectarte a la supraconciencia, ya está mi vida, porque la información está. Nacemos con una información y la información está en el aire. O sea, no logramos entender, parece que buscamos algo más difícil para vivir esta vida. Es simple, es simplemente ver. Y ver desde la supraconciencia. Por eso este cuerpo, en algún momento, va a tener que ser entregado a la tierra. Y lo voy a entregar
en las mejores condiciones posibles. Pero luego tengo un cuerpo etérico que tiene que ser entregado al cuerpo etérico de la madre tierra y va a ser entregado al cuerpo de la madre tierra. Tenemos 72.000 nadis, con los cortes de los nadis que no resolviste. Y lo que no resolviste, se lo dejaste a la siguiente generación. Si yo tengo que hoy expresar algo en todo este tránsito que he vivido, ¿no? Y en estos últimos años, 30 años de mi vida, no es que tengo 30, pero es donde he, he estado en un estado de estar presente todo el tiempo, o sea, de ser consciente de que la respiración es fundamental en mi vida, o sea, ser consciente que si no cuido este cuerpo, mira, te voy a contar algo porque una persona que hoy está enferma, tal vez con un cáncer, diga, tal vez esté en proceso de iniciar su viaje o tal vez esté transitando esa transformación en su vida, es que a mí me ha tocado ver personas que están viviendo un cáncer con un campo de energía increíble. Y es muy loco porque vos decís, bueno, está con un cáncer, hay un bloqueo, hay nadis que están cortados. No, a veces son transferencias, que es muy difícil de entender. eh, eh, Suceden que un ser puede transferir algo, una enfermedad que a la vez es para activar conciencia. Entonces su campo de energía se amplía. Hay varias formas donde el alma va a salir cuando una persona inicia su viaje. Puede salir por la corona, por las orejas, por la boca, por el ano. Si sale de acá para acá, esa persona se va con una conciencia o se va en supraconciencia, y si sale por debajo, hay mucha mente, mucha mente densa. Por eso cuando la persona me dice, hay un fantasma ha sido un ser, y es un ser, con mucha basura mental, mucha mente densa, y no ha podido hacer el vuelo, ¿no? Pero si mi campo está amplio, ese ser tal vez está ahí para que mi frecuencia pueda hacer que ese ser pueda continuar cruzando el tránsito. No está ahí por casualidad, hay una ley de afinidad vibratoria, ¿no? Una vez una persona me dice, porque tu esposo está en tu casa. Bueno, si vivió toda la vida conmigo, o sea, yo ya sé que se Claro, fue en superconciencia, pero si estuviera en casa, dormí 20 y pico de años con él, o sea, ¿qué me va a asustar? Porque a veces tendemos a ir a que la gente diga cosas que a veces ni siquiera tiene noción. Hay que tener mucho sí, cuidado. Yo he escuchado sí, muchas cosas. Hay que tener mucho cuidado. La gente me dice, ¿cómo te proteges? Yo no me protejo. Por una lógica, fuera de que hablemos de otras cosas. Si sí. mi campo es el gran escudo dorado, si yo vivo en plenitud y siento que la vida es maravillosa y me sorprende todo el tiempo, y yo eh, he ido a buscar chicos a los cementerios de auto, me meto en ciertos lugares a buscar niños o seres y los ayudo a reubicar y un montón de cosas. Eh, no quiere decir que dentro de 2 semanas mi forma de iniciar el viaje sea un tiro en la cabeza. Es la forma de iniciar el viaje. O sea, este Ujú. cuerpo de alguna u otra manera lo tenemos que dejar. Pero hay personas que están con una patología y su campo está amplio. Eso nosotros le decimos transferencia. Ujú. Es el último servicio que se hace en este proceso. Si hubieras podido conocer a Pablo en los últimos 9 meses, él me decía, ¿no sentís el deseo de abrazar a esa persona? No te da esa felicidad. Y estaba en una terapia así pequeña, aprendió a tocar el teclado, atendía a sus pacientes online, juntaba batas para la gente de afuera, estaba todo el día armando, y vos se lo veías en los ojos, ver a Dios en sus ojos.
Wow. Entonces, esos 9 meses que él vivió en terapia, que se hubiera podido enojar y decir por qué si nosotros hicimos tantas cosas, no, lo capitalizó y se fue en supraconciencia. Porque yo te digo que hubiera dejado el cuerpo de Pablo una semana y nunca se hubiera echado a perder. Olía a rosas, sobre la sala velatoria había arcoíris. Entonces, hay algo que si lo estamos viviendo, lo estamos viviendo. Vivámoslo de la mejor manera. Sí, sí. Creo que es eso. Estamos viviendo una situación. Yo fui abusada, secuestrada. Entonces, en un momento de mi vida dije, no, yo no voy a llevar el abusador en mi mente a dormir en mi cama con mi marido. Olvídate. Mm. Porque Pablo no se merecía eso. O sea, hay un momento donde hay que decir hasta acá. Y si yo no estoy bien, bueno, háganse los análisis correspondientes a ver qué es lo que su organismo le falta. Sí. Si no se pueden mover, bueno, muevan el torso, bailen con una música que les recuerde algo lindo. Busquen temas para cantar que los hagan felices. Yo bailo todas las noches y hasta sobre mi sillón sola con mi gato y mi pichicurri. Porque la comida que voy a comer merece tener la mejor frecuencia para mí. Sí, O sea, elijo vivir en plenitud. sí. Y creo Y que eso elijo vivir en plenitud. es la clave también donde tú decías antes de que tú no sufres, tú sientes dolor, pero no sufres, es el elegir de no sufrir, elegir de verdad vivir en plenitud y hacer En las plenitud. cosas correspondientes. Lo que yo encuentro mucho con mis clientes es el de que quieren, pero no llegan a hacer las cosas básicas necesarias para poder empezar a vivir en plenitud, para Mira, salir de ese estado de alerta. yo viví una situación hace 7 años. Creo que lo más doloroso que he vivido en mi vida. Porque lo de Pablo lo entendí diferente. Entonces, sí Sí, fue dolor, fue obvio cuando inicia el viaje o vuelve al origen un familiar, los cuerpos etéricos se separan. Y sí, eso súper. durante más o menos 3 meses vas a sentir muchos dolores en las Sí, articulaciones, pero es parte de esa separación etérica que se vive, ¿sí? sí. Pero hace 7 años yo viví la situación más dolorosa que me ha tocado vivir en mi vida. Y en un momento, mi mente, yo hace 35 años que doy talleres, o sea que fíjate que en ese momento tuve que tomar una decisión. Y en ese momento la decisión fue, o suelto mi vida acá, o hago algo con el dolor que tengo para que otras personas transformen su vida. Y ahí nace la ONG, que nosotros hace 35 años que ayudamos personas, pero la ONG inició cuando tuvimos este dolor gigante, que no sabíamos cómo hacer como familia, cómo llevarlo. Y al poner toda nuestra cabeza en la ONG, que ahora no es más ONG, porque al iniciar el viaje Pablo, esto lo dimos de baja, vamos a iniciarlo como de otra forma. Cada niño que ayudé fue ese dolor. Y cada niño que llevé un sobre fue ese dolor. Y eso a mí me transformó. Fue el dolor lo que me llevó a la mayor transformación en mi vida. Y hoy te puedo decir que la plenitud es parte de mí, pero elijo. Cuando yo vivo esa situación hace 7 años, 8 que lo vivimos familiarmente, ¿no? Ujú. Yo tenía una zapatilla que la agarraba a las 3, 4, 5 de la mañana cuando sentía que el pecho se me iba a romper y salía a correr. Mm. Todos los días elegía eso. Sí, Y
empezar a meterme en aguas congeladas, empezar a mí me gusta, pero aparte de elegirlo a la madrugada, hay que salir, ¿no? En el momento en Sí. que yo me ponía en el lugar de víctima, yo no era la víctima, Elegías diferente. claro, pero no me estaba sucediendo esa situación porque sí. Hay algo que no entendía en ese momento y con los años lo entendí, que me puso en ese lugar y nos puso familiarmente en ese lugar. Entonces, cuando yo lo pude sentir, pero para eso tenés que permitirte sentir. Las cosas deben pasar por nosotros, pero no estancarlas ahí. No hay que luchar internamente. La lucha no funciona. En vez de No, luchar, agarren una zapatilla, vayan a una pileta a nadar, bailen. O sea, no se lucha, la lucha es una dualidad y la dualidad obvio que existe porque tenemos la noche y el día, tenemos lo bueno y lo malo, tenemos un montón de cosas, pero creo que es elegir. sí, Para poder vivir en plenitud es ser consciente de elegir y ser consciente de que no soy víctima en esta historia, sí. sino soy... Sí, y que cada momento, cada segundo tenemos la oportunidad y eso también es como que la libertad en nosotros, tenemos la libertad de decidir, de o ir por el camino del sufrimiento, de ser víctimas o tomarte las zapatillas y salir a correr. Es elegir e ir. Yo siempre Sí, digo, mira, es como una ola. Si viene una ola gigante y yo me paro con una espada a querer cortarla a la mitad, no la voy a poder cortar. Y la vida es como una ola. Es agarrar la tabla de surf y e ir con surfing. ella. Sí, Te vas a caer, vas a tomar agua salada, te va a pegar. Bueno, es volver. Es eso, es volver. Yo en las elecciones que he tenido en la vida de decir, bueno, esto voy a hacer esto, me ha llevado a conocer gente maravillosa. Y esa gente maravillosa, hay otras que se han ido, porque es parte de un proceso. No podemos quedar ensamblados todo el tiempo con las mismas personas. Yo tengo una amiga, o sea, que amo con todo mi corazón, que es mi hermana y que somos de toda la vida y caminamos juntas este camino, pero nunca opino en su vida. Y tampoco tal vez la vea todo el tiempo, pero sé que su alma está conectada a la mía y sé que en momentos eh, de tormenta o de la noche oscura del alma, su mano está tocando mi cabeza. Entonces, eso es lo maravilloso de transitar esta existencia. Son unas vacaciones. Yo creo que la Tierra es un lugar donde venimos a vacacionar. creo que me parece genial eso. Y vacaciones de surfear, son Sí, vacaciones de surfear. Sí, sí. me encanta. Es eso, es que nos traen a vacacionar, nos bajan en el planeta Tierra y dicen, bueno, vacacionen, vayan ustedes al lugar que quieran y ahí empiezan a surgir las cosas y nacemos con los padres correctos. Sí, Vivimos las experiencias donde nos paramos. Con un campo pequeño me voy a chocar la pared a 360 kilómetros por hora y eso sí, va a hacer que mi biología entre en un nivel de estar secuestrado que todo funcione mal. Ahora, si sí. yo amplío mi campo, eso es energía vital entrando a mi cuerpo etérico, dándole energía vital a mi sistema, viviendo la vida. Cada ser que está a mi alrededor tiene un karma y un dharma al cual yo tengo que acompañar. Y si acompañar es acompañar a su viaje, se me permitió hasta ahí y debo estar recontra reagradecida. Mira, nuestra vida no hubiera sido lo mismo el cierre en esta encarnación. El cierre en esta encarnación no hubiera sido igual si Pablo no hubiera estado 9 meses en terapia. Claro, sí. Hubiera sido diferente, o sea, yo a esa miocarditis le debo mucho de mi existencia y que Pablo se haya ido en supraconciencia. Sí, sí. Entonces, cuando lo ves,
de la forma en que yo no sé si será así o no será así. A mí me hace plena. Sí. Entonces, si yo estoy plena y mis hijos, yo le mando video a mis hijos muy locos todo el tiempo, le grabo videos ya todo el tiempo, ¿no? Porque yo siempre le digo que yo vivo en mucha plenitud y que ellos no deben preocuparse por mí, deben ocuparse de vivir en plenitud. Sí. Hay una frase que voy a decir y te dejo. Las personas que se creen superiores a otras deberían pasear por el cementerio. Sí. Wow. Muchísimas gracias, Gladys. Ha sido Y un muchísimas, gustazo un enorme gusto enorme. y tenés un alma muy hermosa. Así que Mm, me encanta compartir todos los que quieras. Eh, Así que bueno, te mando un beso grande y te amo con el alma y te abrazo. Igualmente. Y a todos los que están ahí, A todos. a todos.